y el Ministerio de la Defensa de Rusia denuncia nuevos intentos de Ucrania de realizar atentados terroristas con vehículos no tripulados. Se han registrado 3 incidentes en diferentes partes del país que no causaron víctimas. Así, un dron ucraniano atacó un aeródromo militar en la provincia de Novgorod, en el noreste de Rusia. Se produjo un incendio que fue rápidamente sofocado, un avión resultó dañado, otro aparato fue neutralizado por medio de guerra radioelectrónica. Muy cerca de Moscú, un tercer dron fue derribado. En la frontera de la provincia de Bielgorod, en el norte de Ucrania, se registró una explosión. En la ciudad de Chernigov se activó la alerta aérea. Según los medios, el ataque atribuido a las fuerzas rusas tuvo como objetivo una reunión de altos cargos militares de Kiev, especializados en el funcionamiento de drones. Se reporta que el evento se llevó a cabo como si fuera una exhibición en un teatro local, con un aviso de venir vestidos de civiles. Por otro lado, el presidente Vladimir Putin visitó la sede del Distrito Militar Sur, en la ciudad de Rostov del Don. Ahí escuchó los informes de Valery Gerasimo, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército, y el comandante, a cargo de la operación militar especial. El Ministerio de la Defensa de Rusia informa que las tropas de Kiev sufrieron fuertes pérdidas en la provincia de Davoroche. Concretamente, fueron eliminados 190 militares de la Brigada Aerotransportada 82 de la Reserva Estratégica de Ucrania. También fue destruido armamento de producción extranjera, y otro intento de encontrar una solución diplomática a la crisis en Níger. Se reporta una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que llegó a la capital, Niamey, para dialogar con la junta, que derrocó al presidente prooccidental, Mohamed Bazoum. Y es que el viernes, el bloque regional anunció que está listo para intervenir en Níger y tiene los recursos, el equipo y la voluntad política para actuar. Además, informa que se acordó una fecha para un evento a la acción armada, aunque lo ven como el último recurso. Los jefes de la defensa de los Estados miembros de la CEDAW se han reunido en Ghana el jueves y el viernes para abordar los detalles de la operación, mientras en la capital Níger, miles de voluntarios se reúnen para responder a un llamado de varias organizaciones para movilizarse en apoyo de las Fuerzas Armadas. Moscú dice que las críticas de Josep Borrell, la economía de Rusia, son producto de la envidia, de la impotencia. El jefe de la diplomacia europea comparó a la potencia nuclear como una gasolinera. Y es que, según el representante oficial del Ministerio del Exterior, estas declaraciones se deben a la situación lamentable que vive el viejo continente. Ironiza que Europa está en bancarrota al dejar de repostar el combustible de calidad a su alcance, haciendo referencia a las sanciones comunitarias contra el sector energético ruso. Desde el Banco Mundial informan que no hay ni una nación europea que entre en el top de los 5 países, según el Producto Interno Bruto, donde Rusia ocupa el 5º puesto. El ministro del Exterior, Sergei Lavrov, señala que Occidente tiene miedo a la transición hacia el nuevo mundo multipolar, porque sabe que puede perder sus posiciones geopolíticas. Además, denuncia la visión racista de Borrell por su forma de dividir el mundo en el jardín y la jungla. En Occidente al mando, ahora hay personas como Josep Borrell que dividen al mundo en jardín y jungla. Por supuesto, con esta visión racista, es difícil aceptar la llegada de la multipolaridad. El establishment europeo y estadounidense teme que la transición a la multipolaridad esté asociada con graves pérdidas geopolíticas y económicas. El colapso final de la globalización, construida con modelos occidentales. En primer lugar, les asusta la idea de perder la oportunidad de parasitar al resto del mundo para asegurar un crecimiento económico superior a expensas de otros. ¿Cómo puedes explicar estas críticas de Borrell cuando los datos muestran que Rusia, pues, aventaja a todas las naciones europeas respecto al valor del PIB? ¿Para qué sirvieron estas sanciones?, me preguntaría, o se pregunta la gente. Bueno, el contenido y el tono de esas declaraciones claramente responden a uno, en contexto general, de falta de objetividad permanente por parte de los medios de comunicación occidentales, y también, lamentablemente, por los responsables políticos europeos. No parece que con tal de denegrar al enemigo, absolutamente todo vale. Esto demuestra también un nerviosismo creciente, evidentemente, por tanto, por la evolución del contexto económico, por la evolución del Congreso geopolítico, la están perdiendo. Además, la guerra, etcétera, no, y al símbolo del punto de vista de las sanciones, esto es evidentemente algo que en cualquier momento va a terminar estallando a la élite política europea, y ellos lo saben. Porque no es solo que las sanciones no hayan funcionado en su aparente intento de hacer daño a la economía rusa, sino que cada una de ellas siga haciendo un daño muy limitado a la economía rusa, beneficiando a Estados Unidos y destruyendo la economía europea, y así todos se han seguido, no se han rectificado.
esas decisiones se han continuado tomando, claro, en un contexto, absolutamente absurdo desde la perspectiva de los intereses de la economía europea y de los ciudadanos europeos, y que lamentablemente, solo se explica como consecuencia de una clase política, que no solo carece absolutamente de capacidad estratégica, sino que lamentablemente, no hay más remedio que llegar a la conclusión de que, realmente, no está trabajando para los ciudadanos europeos, sino más bien para Estados Unidos, o para las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, información que publica el Banco Mundial, pues refleja cierto declive, lo decías tú también muy bien de la economía europea, esto en comparación con otras potencias mundiales, y tú recordarás que él decía bueno, que citaba que todos son un jardín, y otros son la selva aquí, como implica estas declaraciones, bueno en claro, es que cierto declive podemos hablar, quizás en los últimos meses, pero la verdad es que lo que está sucediendo, en Europa Occidental es mucho más que cierto declive, viéndolo con un poco de perspectiva, Europa ha sido el líder mundial económico-político, durante 500 años, y en 2 generaciones, está pasando rapidísimamente al cajón de la historia. Con una economía que no funciona, llevamos 15 años sin crecimiento, la productividad crece con un anualmente, pues siempre por debajo del 1% y así toda la mantenemos a toda costa, con un incremento constante de la deuda, y hundiendo nuestra demografía. Como llevamos ya 2 generaciones, es un auténtico desastre estratégico al que nuestras líderes políticos, no es que no sean capaces, es que ni siquiera son capaces de plantearse lo que son realmente los temas importantes, y esto hace que esos temas se vuelvan realmente cada vez más graves, si a esto añadimos que, con esa situación gravísima estructural que ya existía, de pronto se toman decisiones suicidas, como el corte con esa energía barata rusa, que era tan fundamental para gran parte de los países europeos, o el corte que se está intentando hacer, de una forma u otra, con la economía china, como en cuanto a prohibición de disposición de mercado, prohibición de productos a buen precio, etc. Pues nos encontramos con un panorama desolador, desastroso evidentemente para la economía europea, que tarde o temprano va a acabar pasando factura a estos líderes europeos, que no se sabe realmente si son líderes de Europa o de otro país, y el gobernador de Hawái promete que la zona será reconstruida, y pone de relieve a la administración de Joe Biden la necesidad de ayuda multimillonaria para la isla, afectada por los incendios forestales. Las declaraciones ocurren mientras se destina más ayuda militar a Ucrania, lo que causa desde luego indignación interna. De hecho, la bancada republicana alerta que Washington patrocina a otras regiones, en lugar de ayudar a su población, que denuncia abandono del propio gobierno. El incendio que arrasó grandes partes de Hawái está dejando tras de sí un reguero de muerte y destrucción. Son ya más de un centenar de fallecidos, pero el gobernador de Hawái, Josh Green, ya ha advertido que la cantidad de muertos podría hasta duplicarse. El incendio destruyó la histórica ciudad de Lahaina, en Maui, y es el más mortífero en Estados Unidos, en más de un siglo. Las preguntas sobre si se pudo evitar la magnitud del incendio o si se está haciendo lo suficiente para atender a las víctimas se multiplican. Se ha denunciado que las acciones, o más bien las inacciones, de las autoridades agravaron la situación. Por ejemplo, no se hicieron sonar las alarmas de emergencia en esos primeros instantes cruciales, algo que ha defendido el ya ex jefe de gestión de emergencias de Maui, quien ha tenido que dimitir después de su gestión de la catástrofe. También está en el ojo del huracán la compañía Hawaiian Electric, que es la empresa que más volumen de trabajo tiene en Maui por no apagar las líneas eléctricas, cuando los fuertes vientos crearon condiciones para el incendio, que eran muy peligrosas. Además, según informaciones, y esto es interesante, entre 2019 y 2022, Hawaiian Electric solo invirtió aproximadamente $245,000 en proyectos específicos para combatir los incendios forestales. También, hay muchos residentes que critican al presidente Biden porque aún no ha visitado la zona de la catástrofe. Ahora el mandatario ya ha anunciado que viajará la próxima semana para reunirse con supervivientes y rescatistas, pero para muchos esto llega demasiado tarde. Eso sí, Biden decretó la zona catastrófica para Hawái. Acabamos de aprobar una declaración de desastre mayor para Hawái que prestará ayuda, disposición de la gente que la necesita, de manera desesperada. Todo aquel que haya perdido a un ser querido, o cuyo hogar fue destruido, va a conseguir ayuda inmediatamente. Entre las medidas, se anunció el envío de $700 a cada familia afectada para hacer frente a los gastos de primera necesidad, pero ya se han multiplicado las denuncias, que consideran que es una ayuda insuficiente. Además, son muchos los que denuncian que las prioridades de la administración no son los estadounidenses afectados, sino que están en otros puntos como por ejemplo,
enviar dinero a Ucrania. En este sentido, los usuarios de las redes sociales comentan, con ironía, que el dinero destinado a la reconstrucción de Maui está en Kiev. Lo cierto es que se estima que, desde que Joe Biden llegara a la presidencia de Estados Unidos, la asistencia a Ucrania ha superado ya los 43.000 millones de dólares. Además, el pasado 10 de agosto, el mandatario solicitó al Congreso la aprobación de un nuevo paquete de ayuda a Kiev, y como vemos muchos, denuncian que su gobierno no tiene a sus propios ciudadanos como prioridad, sino que esta está en el envío de dinero, por ejemplo, a Ucrania. Escuchemos ya cómo lo explican los analistas. El gobierno estadounidense está más preocupado por mandar otro paquete de 25.000 millones de dólares para una guerra subsidiaria contra Rusia, con el pueblo ucraniano atrapado en el medio de esta guerra de la OTAN y de los Estados Unidos contra los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Rusia. Entonces el pueblo indígena de Hawái, las clases obreras de Hawái, no están satisfechos para nada con el esfuerzo de Biden y su administración, ellos sienten que han sido abandonados. Así pues, la situación es de incertidumbre absoluta en Hawái, después de este devastador incendio. Las denuncias se multiplican pidiendo que sean los ciudadanos estadounidenses la prioridad de la actual administración, y según informes, un cuarto de la población mundial sufre una escasez crítica de agua. El Instituto de Recursos Mundiales registra que los países latinoamericanos más afectados por esta crisis son Chile, México y Perú. Mientras tanto, su vecino Uruguay soporta la sequía más grande de los últimos 70 años, y es que según las previsiones, en ciertos casos, el suministro de agua podría empeorar significativamente. Existe una escasez de agua a nivel mundial y hay un informe, como tú ya adelantabas, que revela algunos de estos datos. Vamos a ver, es un informe que ha sido realizado por el Instituto de Recursos Mundiales y hablan que se ha expuesto que, cada año, hay un estrés hídrico extremadamente alto en 25 países del mundo. Esto configura la cuarta parte de la población mundial. De hecho, son naciones donde se consume el agua hasta en un 80%, de acuerdo a los datos revelados, y también se sostiene que además, 50% de la población mundial vive en condiciones donde enfrentan una escasez de agua, al menos una vez en cada año. Pero esto es un problema que también Betsabe toma y encuentra algunos países latinoamericanos. Vamos a ver qué es lo que sucede en algunas naciones. Particularmente aquí vemos un mapa. Chile es un país que tiene, de acuerdo a este informe, un estrés hídrico extremadamente alto, mientras que México y Perú lo tienen de una forma alta, de acuerdo a los datos revelados por este informe. De hecho, el informe dice que Chile está en el puesto número 16 a nivel mundial, y es el único país latinoamericano que está en una situación extremadamente alta en lo relacionado al estrés hídrico. Aquí vemos en este mapa hay algunas naciones que están pintadas en tonalidades amarillos. Ellos están en una situación baja y media baja en cuanto al estrés hídrico. Ahora me quiero detener justo en Perú, porque la situación es compleja, pero se dice que podría ir a más. Así es, y no solamente, hay que entender que el tema de la falta de agua no solo se debe a los cambios climáticos, sino también a otros factores. Uno de ellos está ligado a las sequías, por la falta de agua en Lima. De hecho, de acuerdo a la entidad estatal, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamientos de Perú en Lima, se dice que existe un riesgo para el suministro del agua potable. En 2024 se dice que para diciembre de este año, se espera que con las lluvias se logre abastecer nuevamente los lugares de almacenamiento de agua potable, que se han reducido considerablemente en los últimos años. Y se espera que ahora en diciembre se logre abastecer, pero sí se sostiene que en el peor escenario, para 2024, entre julio y agosto de este año, podría existir una gran consecuencia a causa del fenómeno de Niño. Se ha hecho un llamado, por parte de las autoridades peruanas, para que puedan, en Lima y en Callao, las personas, hacer uso responsable del líquido vital. Pero el tema de la sequía, que también conduce a la falta de agua, también se enfrenta en otra nación sudamericana. Se trata de Uruguay. Aquí en este país, la crisis hídrica más grande en los últimos 70 años se ha registrado en Uruguay, a consecuencia de las sequías, y se dice que algunas zonas continúan en riesgo. De hecho, a los informes que se dicen las autoridades del Uruguay se logró, con las lluvias recientes, recuperar algunos millones cúbicos de agua, pero esto no es lo necesario para cubrir todas las necesidades de la población, y en ese sentido Betsabe en torno a la sequía. Ya varios expertos sostienen que los países se deben unir para tomar acciones en conjunto y poder hacer frente a estos problemas por falta de agua, a consecuencias, como ya decíamos, en parte a los fenómenos naturales, y también por el crecimiento de la población, por el uso del agua para los problemas
para las situaciones agrícolas, incluso para los planes productivos, ¿qué elementos son los más perjudiciales ante la gran crisis de sequía, en su opinión? Hay un problema de administración del agua, y no es buena la gestión, para que llegue a los diferentes sectores. El gran problema es un problema de gestión, es un problema de manejo del agua y de cómo se le está entregando a los diferentes sectores, este vital recurso. Históricamente los grandes usuarios de agua que son, repito, la industria agrícola, industria ganadera, los grandes usuarios, también en la industria sobre todo de bebidas no han podido ser reguladas de una manera adecuada por los sectores gubernamentales, y esto lleva a después crisis importantes, sobre todo con pequeños usuarios, las actividades más pequeñas, las actividades, como por ejemplo también las viviendas que viven cerca de las ciudades que están más alejadas de los núcleos, siempre han sido las más afectadas. Entonces creo que para mí, el gran problema es un tema de gestión y de administrar el líquido. Tenemos que primero que nada, saber cuánto tenemos de agua en el subsuelo, para saber cuánto podemos repartir, y en qué tipo de prelación, a quién se le va a dar antes y en qué cantidad,